Es posiblemente el pasaje más famoso, más conocido acerca de la fe. Así que vamos a leer los primeros 13 versículos de Hebreos 11. Y mientras lo vas buscando, saludamos también a los que vayan a ver y a escuchar esta predicación a través del canal de YouTube, que también para ellos pueda ser de bendición como para nosotros. Hebreos 11, versículo 1 dice así: es pues, este versículo lo sabemos de memoria, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún y aún habla por ella. No veo nada hoy, no sé qué me pasan los ojos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿qué dice? ¡Wow! Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y llegamos al protagonista de nuestra historia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y vete quedándote con detalles de lo que vamos a leer a partir de ahora. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Seguimos adelante, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y seguimos con Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hemos leído muchísimas cosas, todas acerca de la fe. Se nos ha hablado de Noé, se nos ha hablado de Enoc, se nos ha hablado también de Abel, pero fijaros que este pasaje de Hebreos, aunque sigue hablando de algunos otros personajes, pone énfasis sobre todo en Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe y el amigo de Dios también. Si leemos Hebreos 11 desde una perspectiva hollywoodiense, es decir, de Hollywood, podríamos llamarla como el salón de la fama de la fe. Ahí están las superestrellas de la fe, los hombres y mujeres que, aun viviendo en tiempos difíciles, pusieron toda su confianza en el Señor y por lo tanto brillaron como estrellas por ese paseo celestial, aun en medio de una generación oscura. Y sabéis, estos hombres y mujeres no fueron perfectos. Cometieron errores, tuvieron dudas, pero aprendieron a esperar y a confiar en el Señor. Como he dicho, de todos estos versículos que leemos en Hebreos 11, 13 son dedicados a Abraham. Y la pregunta que debemos hacernos: ¿qué tenía Abraham para que la palabra de Dios ponga tanto énfasis en su carácter, en su vida y en su ejemplo? Porque fijaros, si vamos a analizar la vida de este hombre, vemos que Abraham tuvo dudas. En diferentes ocasiones dudó de lo que Dios le estaba diciendo. Cometió graves errores por no esperar al tiempo de Dios.
atravesó momentos de debilidad, mintió para salvar la vida diciendo que Sara no era su mujer. Pero una y otra vez, Abraham volvió a confiar en el Señor. Una y otra vez demostró que su fe era firme y era verdadera. Así que la fe, queridos hermanos y hermanas, no consiste en no tener dudas o no tener preguntas, sino en seguir obedeciendo a pesar de las dudas, a pesar de las preguntas y a pesar de las adversidades. Amén. Quizás, y estoy seguro que muchos de nosotros hoy atravesamos momentos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Lo va a hacer? ¿Va a resolver mi problema? ¿Me va a ayudar a salir de esta situación? ¿Va a tocar mi cuerpo? ¿Va a sanar mi familia? ¿Va a restaurar esa relación que se ha roto? ¿Va a ser capaz de sanar las heridas que sangran en mi alma y en mi corazón? A veces tomamos decisiones y hay muchas oraciones que hacemos cuando tenemos que tomar decisiones que parecen no tener respuesta. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí a menudo el Señor me deja, como dicen en stand-by. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, como los gallegos. Y Señor, ¿y qué? ¿Qué hago? Pues a veces la respuesta de Dios es el silencio. Es el silencio. Y yo tengo varias predicaciones acerca de los silencios de Dios, algún día os las compartiré, son muy interesantes. ¿Cuántas cosas Dios hace en medio del silencio? Porque sabéis, la vida de Abraham nos recuerda que aún en esos silencios prolongados, la fe no elimina las dificultades, nos permite caminar con el Señor a través de ellas. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Yo sé que te gustaría que tu pastor te diga, pídele al Señor que te libre de toda aflicción, que te va a hacer caso. Pero eso no está en la Biblia y por lo tanto no estoy autorizado para decirte algo que no está en la Biblia. Ahora, lo que la Biblia sí nos enseña es que la fe que Dios nos da, esa fe que todos necesitamos, es lo que Dios ha provisto para que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, incluso en medio de las consecuencias de nuestros propios errores, esa fe nos sostenga y nos permita seguir avanzando con el Señor. Amén. Y lo primero que vamos a ver y que hemos leído en estos pasajes es que la fe que todos necesitamos es una fe que obedece aún sin conocer todo el camino. Esta es la fe que Dios espera de nosotros. Dar un paso cuando no sabemos qué va a pasar a continuación. Cuando no estamos seguros de cuál va a ser el resultado de esa decisión. Fijaros, hemos leído en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿A cuántos os gusta salir de casa sin saber a dónde vais? A mí me encanta. A mí me encanta. Yo a veces que salgo a dar una vuelta, ¿a dónde vas? No tengo ni idea, me da igual. Me encanta perderme. Me encanta perderme. Soy un aventurero. No le tengo miedo a perderme. No le tengo miedo a subir a un monte y no saber cómo volver. Ya encontraré el camino. Si he subido, ya bajaré. Pero es que la vida de fe muchas veces es así. Y ese espíritu de control, de que queremos controlarlo todo, cuando en realidad no podemos controlar casi absolutamente nada. Es más, si no puedes controlar ni tus pensamientos, ¿cómo vas a controlar tu camino? Si a veces no somos capaces de controlar el piquito ese de oro que tenemos, que rajamos, que da gusto, ¿cómo vamos a controlar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Dice que él obedeció sin saber a dónde iba. Él vivía en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más prominentes del imperio dominante en el mundo. Una ciudad rica, desarrollada, próspera. Ahí Abraham tenía familia, tenía siervos, tenía estabilidad, tenía seguridad y sin embargo también era una ciudad profundamente idólatra y alejada de Dios. Entonces, ¿qué le dice el Señor en el versículo que leemos en Génesis 12:1? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ¿cuándo Dios le muestra la tierra a Abraham? ¿Cuando salió de Ur en una visión? No, años después de haber obedecido. Mucho tiempo después de haber obedecido, es cuando Dios le dice, mira, ¿ves esta tierra? ¿Ves aquí donde has llegado? Esto es Canaán, esta es la tierra que yo tengo para tu descendencia. Pero durante muchos años, o varios años, Abraham caminó desde Ur, porque él no llegó directamente, él fue hasta Harán, ahí se quedó una temporada larga, ahí su papá murió, y es cuando Dios le dice de nuevo, Abraham, te he dicho que salgas, no te quedes a mitad de camino. Es lo que nos pasa a veces a nosotros.
Que Dios nos llama, obedecemos, pero nos quedamos a mitad de camino. Y luego decimos, Señor, las promesas, es que te has quedado en Harán, tienes que llegar a Canaán. El Señor no le entregó un mapa, ni un navegador GPS, no le explicó cada etapa del viaje, simplemente, ¿qué le pidió? Confía, Abraham, porque yo te llamo y te doy una promesa. Y lo que Abraham hizo fue obedecer, pues la fe siempre comienza con un paso de obediencia. La fe siempre comienza con un paso de obediencia. Y esa obediencia está muy condicionada a cuánto y cómo conocemos al Señor. Si tú confías en el Dios a quien amas y a quien sirves, esa obediencia no será costosa. Ahora, muchas veces dudamos, muchas veces, en muchas ocasiones, no somos capaces de dar ese paso, sencillamente porque no conocemos al Señor, desconocemos su carácter. Pensamos que nos va a fallar, que nos va a dejar tirados, porque tal vez otros nos fallaron, tal vez nuestro papá en la tierra nos falló, tal vez nuestro esposo, nuestra esposa, alguien en quien confiamos nos falló. Y si nos falló alguien que podemos tocar y podemos ver, ¿cómo no nos puede fallar alguien a quien no vemos y no podemos tocar? Bueno, algunos de nosotros podemos dar testimonio de que ese Dios a quien no vemos y a quien no tocamos, nunca falla. Nunca falla. Y Él siempre honra a los que le honran y recompensa la fe y la obediencia. Incluso de aquellos que dudamos una y otra vez. Que nos enfadamos muchas veces. Que a veces tomamos rabietas porque no nos gusta lo que el Señor está haciendo ni cómo lo está haciendo. Pero en el fondo sabemos que siempre vamos a obedecer porque confiamos en nuestro buen Dios. A veces, hermanos, queremos que Dios nos revele el destino antes de dar el primer paso, pero el Señor suele actuar al revés. La fe verdadera es la que nos llama primero a obedecer y después a mostrar el camino. Después a mostrar el camino. Dios no abrió el mar rojo antes de que Moisés metiera los pies en el mar. Tuvo que meter los pies, meter la vara y entonces abrió el mar. No abrió el Jordán para que Israel pasara hasta que los levitas no metieron los pies con el arca en el río. La obediencia es el primer paso para que Dios haga un milagro. Porque no creemos porque vemos. Vemos milagros porque hemos creído previamente. Amén. Por eso, hermanos, como escribió Salomón en Proverbios 3:5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y a veces nuestra propia prudencia son esos argumentos que hacemos y decimos, ya Señor, pero ¿y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Sabéis lo que es el y si? Es la ansiedad de querer controlar un futuro que no nos pertenece. ¿Y si qué? Si Dios nunca falla. Él nunca se equivoca y Él nunca nos va a pedir algo que no sea bueno para nosotros y para los nuestros. La vida cristiana nunca ha consistido en tener todas las respuestas, hermanos, sino en caminar con aquel que sí las tiene. Yo no tengo por qué saberlo todo, solamente tengo que tener a Jesús a mi lado. Eso es más que suficiente. Y tal vez el Señor hoy te está llamando, o le está llamando más de uno, a salir de nuestra zona de comodidad, a salir de esa zona de confort donde hemos estado por años. Porque es muy fácil. Pero sabéis, yo meditaba en esta semana acerca de precisamente de esto en nuestras vidas. Nuestra zona de comodidad, ese espacio seguro que tiene mucho que ver con nuestra enseñanza, nuestra educación, nuestra cultura, nuestra manera de pensar y de hacer, es la tumba de los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Porque la vida cristiana es una vida que nos saca siempre de nuestras estructuras de comodidad, de nuestras estructuras culturales y mentales, donde pensamos que todo el mundo piensa y actúa como nosotros, que todo debería ser como yo pienso que debería ser, porque me lo han enseñado así, porque lo he aprendido así, porque estoy cómodo así. Pero sabéis, las cosas deben ser como Dios dice que tienen que ser. Y el éxito está en ser capaces de dar ese saltito fuera de esa zona de seguridad donde nos sentimos cómodos porque creemos controlar algo cuando en realidad no controlamos absolutamente nada. Y decir, Señor, confiamos en ti. No tengo todas las respuestas, pero te tengo a ti. Es más que suficiente. Amén. Así que la pregunta es, ¿conocemos al Dios que nos llama? ¿Conocemos a ese Dios que nos llama? Y esto nos lleva a al siguiente punto que hemos visto que podemos extraer. Y es que la vida de fe, esa fe que todos necesitamos, es una fe para esta vida, pero que mira siempre hacia lo eterno. No hay nada que produzca más ansiedad
que poner nuestros ojos en las cosas terrenales. Y constantemente tú y yo ponemos nuestra mirada en las cosas de aquí abajo. Nos afanamos por acumular lo de aquí abajo. Nos matamos. Arruinamos incluso relaciones, matrimonios, relaciones con hijos. Arruinamos un llamado de Dios sobre nuestras vidas por las cosas de aquí abajo. En cambio, la verdadera fe es la fe que nos sirve para esta vida, para tomar decisiones, para caminar firmes en medio de las dificultades después de haber tomado esa decisión, pero que siempre tiene la mirada en lo eterno. Hemos leído en el versículo 10 de Hebreos 11, porque esperaba, ¿por qué dio ese salto de fe a Abraham? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A qué estaba aspirando Abraham? ¿A una tierra, un pedazo de tierra en Canaán? No. En su corazón, él ya estaba apuntando hacia la nueva Jerusalén. Esa ciudad celestial que Dios está edificando para cada uno de sus hijos. Abraham llegó a Canaán, pero nunca construyó un palacio. Él durante toda su vida vivió en tiendas. Bajó a Egipto y vivió en tiendas. Estuvo entre los filisteos y vivió en tiendas. Él siempre vivió en tiendas. ¿Por qué? Porque él sabía que era un peregrino. Y quiero decirte algo. Tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos. Está bien tener bienes materiales, pero aquí se van a quedar y otro los va a disfrutar. Porque a veces nos matamos toda una vida para tener algo y cuando ya decimos, venga, ahora voy a disfrutarlo, me muero. O me pongo malo y no lo puedo disfrutar. Y llega otro y disfruta de nuestro trabajo. Entonces, hay que trabajar, sí, hay que trabajar para dejar algo para nuestros hijos, sí, pero sobre todo entender que no somos llamados a vivir en palacios, sino como peregrinos en esta tierra. Tenemos para comer, tenemos alimento, tenemos sustento, tenemos vestido, tenemos para no deberle nada a nadie. Debemos ser felices. Si el Señor nos da más, seamos generosos con aquellos que tienen menos. Pero recordemos siempre que Abraham nunca construyó un palacio. Él fue un extranjero en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque entendía que aquella tierra no era el destino definitivo. Su mirada estaba puesta mucho más allá, hermanos. La promesa de la tierra era importante para Israel, pero Abraham comprendió que existía una promesa aún mayor. De alguna manera, él discernió en su espíritu, en su mente, que Dios lo estaba llamando a una ciudad, a una tierra mucho más hermosa que la tierra de Canaán. Y esa era la ciudad preparada por Dios en el cielo. Y este principio es válido también para nosotros hoy, porque vivimos en el mundo, ¿verdad? Estamos aquí, no somos marcianos ni somos extraterrestres. Vivimos en el mundo, pero ¿qué nos enseña la palabra? No somos de este mundo. Somos hijos e hijas de Dios y por lo tanto ciudadanos de una tierra mucho más hermosa y eterna. Entonces, sabiendo que tenemos aquí, que tenemos que trabajar, que debemos formar familias, que debemos servir al Señor y a los demás, debemos vivir con los pies en el suelo. ¿Amén? Pero el corazón y la mirada siempre en el cielo. Porque de ahí vendrá nuestra redención. Del cielo vendrá Jesús a buscar a su iglesia. Y es ahí donde estaremos toda la eternidad. Y es ahí donde Jesús dijo que todo aquello que invertimos y sembramos en lo celestial, eso ni el orín, ni la polilla, nada ni nadie puede destruirlo. Nadie. En cambio, todo aquello que sembremos y construyamos en esta tierra, ¿qué sucederá? Perecerá. Perecerá. Por lo tanto, la fe que todos necesitamos es una fe que siempre mira hacia lo eterno y nos ayuda a caminar en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo escribió y lo dijo a los filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y primera de Pedro 2:11 dice así, somos extranjeros y peregrinos. La palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento nos recuerda esto. Y sabéis, cuando entendemos y abrazamos esta realidad, tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos paz. En estos días, y ayer después tuve una muy buena, larga conversación con mi esposa, hablando acerca de estas cosas, compartiendo nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades. Y el Señor me recordaba algo que aprendí hace muchos años. Es asunto mío pensar en Dios. Es asunto mío pensar en Dios, porque es asunto de Dios pensar en mí. ¿Me estás entendiendo? Es asunto mío pensar en Dios, ya que es asunto de Dios pensar en mí. Vamos a ocuparnos de Dios y de sus cosas, porque Él se ocupa de nosotros. Es la traducción más común de decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor os lo añadirá. Amén.
Una de las grandes trampas de nuestro tiempo, hermanos, consiste en vivir como si esta vida fuera permanente. A veces vivimos como si siempre fuéramos a ser jóvenes. Hay gente que siempre cree que siempre va a ser joven. Jóvenes, dentro de muchos años, seréis unos calborotas como yo. Y tendréis un montón de canas en la barba. Aunque ahora no tengáis barba, tendréis barba. Y tendréis... No, jóvenes chicos, no, chicas no. ¿No? Chicas no, las chicas no. Que no me venga ninguna hermana con bigote a la iglesia, ¿eh? Conozco una clínica de depilación buenísima aquí en Burlada. ¿Eh? Si andáis justillas de dinero, con cera, si no, láser. A menudo vivimos como si siempre fuéramos a ser jóvenes. Y queremos alargar la juventud. Pero ¿sabéis? Los que ya tenéis más de 50 o más de 60 años, y los que vamos cerca de los 50 ya, ¿sabéis lo que podemos decir? Que la vida es un suspiro. Un suspiro. Yo hace 4 días me peinaba como mi hijo, además tiene pelito así también, plan pelo libro, Sí. Hace 4 días, antes de ayer. Antes de ayer, porque antes de ayer yo estaba como mi hijo. Ayer yo conocí a mi mujer con una melenaza mía que yo tenía. Unos abdominales, unos músculos. Tenía más bultos que una serpiente llena de castañas. Y miradme ahora. He pasado un día nada más. Un día. Y la melena se la llevó el viento, como lo que el viento se llevó. Imaginaros mañana cómo vamos a estar. ¿Ven por qué es necesaria la fe? Pero, hermanos, hermanas, una de las grandes trampas de este siglo, de esta generación, es creer que esta vida va a ser para siempre. Y los pastores experimentamos la vida y la muerte constantemente. Recuerdo hace algunos años, me tocó sábado por la tarde casar a una joven de la iglesia. Domingo por la mañana presentar a un bebé que había nacido de una joven pareja de la iglesia. Y domingo por la tarde enterrar a la mamá de una hermana de la iglesia. O sea, en menos de 24 horas pude experimentar la vida. Que unos vienen, otros celebran y otros lloran. Esa es la vida. Esa es la vida. No es buena ni es mala. Esa es la vida. Por eso es necesario, mis amados, vivir con una fe que nos permite caminar firmes y dar pasos firmes en la tierra, pero siempre sabiendo que nuestro destino final es en el cielo. Amén. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Porque lo que acumuléis en el cielo, eso no os lo va a robar nadie. Amén. Quien vive por fe disfruta las bendiciones presentes, porque damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos da. También por aquello que Dios no nos da. Pero nunca pierde de vista la esperanza eterna. Es esa fe que necesitamos. Una fe que obedece sin conocer todo el camino, una fe para esta vida, pero también para lo eterno. La fe de Abraham, seguimos, es una fe que espera el tiempo de Dios. ¿A quién le gusta esperar? ¿A qué no os gusta esperar? Entonces, ¿por qué llegáis tarde al culto? Estamos esperando aquí por vosotros. Si no te gusta esperar, no hagas esperar. No hagas esperar si no te gusta esperar. Pero sabéis, la fe de Abraham fue una fe que aprendió a esperar el tiempo de Dios. Y ese fue uno de los mayores desafíos de Abraham. ¿Sabéis cuánto tiempo pasó desde que Dios le prometió un hijo hasta que Dios le dio a Isaac? 25 años. Y claro, si Dios te promete que vas a ser padre de naciones, cuando tienes 20 años, bueno, llegas a los 45 y dices, bueno, todavía estamos a tiempo. Pero cuando Dios te lo promete con 75 años, y tu mujer ya también es viejilla, y encima ya no tiene el periodo, y tienes que esperar 25 años hasta que tú tienes 100 y Sara en torno a los 90. 25 años. Es uno de los mayores desafíos que tú y yo tenemos y que nuestra fe debe aprender a gestionar. Humanamente, muchas de las promesas de Dios parecen imposibles, pero es ahí donde realmente podemos identificar que son promesas de Dios, porque si fueran humanamente posibles ya no serían de Dios. Podríamos hacerlo nosotros. Entonces, hermanos,
la espera pone a prueba nuestra fe. Ahora, por el camino nos puede pasar como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Hubo un momento que dijo, yo creo que Dios se ha equivocado, o se ha olvidado. Tiene tantas cosas que hacer en otra parte del mundo que se ha olvidado de nosotros. Oye, mira, Sara, ya que tenemos a esta joven sirvienta, esta chica tan guapa que te cuida, dijo Sara, no dijo Abraham. Pues por la ley, el hijo de la sirvienta se convertía en hijo de la dueña, de la ama, que en este caso era Sara. Vamos a ayudar a Dios. Vamos a echarle una manilla al Señor. Viendo que anda justo de recursos, vamos a echarle una mano. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces tú y yo queremos ayudar al Señor? Queremos echarle una mano a Dios para que cumpla sus promesas. ¿Y qué hacemos? Estropicios. Verdaderos estropicios en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. El Señor no necesita a nadie para hacer su voluntad. Solo quiere que nuestros corazones estén dispuestos a esperar. Pero fijaros, los métodos humanos nunca pueden sustituir a los métodos divinos. Ahora, una cosa que yo recordaba, y lo voy a compartir la próxima semana con los jóvenes, es que el tiempo de Dios es elástico. ¿Sabéis lo que significa? Que para nosotros, un día, ¿cuánto es? 24 horas. Pero para Dios pueden ser 1000 años, porque Él está en la eternidad. Si yo te doy una cuerda elástica y te la dejo así sin estirar de ella, y te digo, ¿cuánto mide? Anda, 1 metro. Vale, ahora estira. ¿Cuánto mide? 3 metros. Pues mide 1 metro o mide 3 metros, porque es la misma cuerda. ¿Cuánto mide? Pues eso pasa con el Señor muchas veces. Que lo que Él promete hoy, para nosotros nos toma 10 años, pero a lo mejor para Él es prometer por la mañana y cumplirlo al mediodía. Porque Él está en la eternidad. Él no está limitado por el tiempo y por el espacio. Claro, en ese proceso de aprender el tiempo de Dios, nos desesperamos en muchas ocasiones. ¿Qué es lo importante? Pues hacer lo que hizo Sara, como leemos en Hebreos 11:11. Dice, porque Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué hermosa definición de la fe. Creo que Dios es fiel. Creemos que Dios es fiel. Tal vez llevamos tiempo esperando porque Dios haga algo. Por un matrimonio restaurado, por un hijo o una hija que vuelva a los caminos del Señor, por un familiar o tal vez por poder formar una familia porque todavía no has encontrado a la persona idónea para ti, tal vez un hijo, una respuesta laboral, algo, sea lo que sea, y llevas tiempo esperando. Bueno, qué bueno es que podamos aprender a esperar en el tiempo de Dios, recordando que Él es fiel y que Él nunca llega tarde. Porque su tiempo es elástico. Y lo que para nosotros es una eternidad, para Él es un abrir y cerrar de ojos. Porque Él está en la eternidad. Y lo bueno de los tiempos de espera no es que Dios se aburre, es que tú y yo aprendemos. Tú y yo maduramos. ¿A quién le gusta hacer pasteles? ¿A quién le gusta comer pasteles? Solo hay que hacer las preguntas correctas para conocer el corazón del ser humano. Bueno, si tú te gusta hacer pastel o te gusta hacer pan, o bueno, cocinar. La cocina antiguamente era un arte. Ahora es cuestión de microondas. Pero antiguamente las abuelas cocinaban al fuego, al carbón, cocinaban unos potajes, hacían unos cocidos, hacían unas cosas que se llevaba toda la noche al fuego o se llevaba toda la mañana al fuego. Y no podías sacarlo antes del fuego porque si no estaba crudo, no sabía lo que tenía que saber. Cada proceso de forja, cada proceso de purificación, cada proceso de transformación con los metales preciosos lleva su tiempo y no podemos sacar del horno, no podemos quitar del fuego esa comida o ese material precioso hasta que no sea el momento, porque si no, no está listo. No se puede comer o no se puede disfrutar de su belleza. Pues eso es lo que sucede en los tiempos de Dios. Que lo que para nosotros es, Señor, no puedo más. El Señor te está diciendo, ocúpate de saber que estoy contigo, de recordar que estoy contigo y que soy fiel. Si recordamos eso, tendremos más que suficiente. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al último punto. Es que la fe madura, que es una fe que nos transforma, una fe que cambia todo, es una fe que confía, aunque no entienda. A menudo
Tú y yo nos desesperamos cuando tenemos hijos pequeños, porque hay una etapa de la vida donde, oye, cariño, no sé qué tal, ¿y por qué? ¿Y por qué? No sé qué, ¿y por qué? Nada, ¿y por qué? O tus hijos no lo hacían. Yo como tenía 2 eran estéreo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo pensé que con la adolescencia se les iba a quitar, pero siguen. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ahora que después de 20 años siendo pastor, es que cuando somos adultos somos iguales. El Señor nos dice algo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Somos así los seres humanos. ¿Verdad o mentira? Somos así. Queremos entender, pero es que la fe madura es una fe que confía, aunque no entienda, en el tiempo de la espera. Fijaros, Abraham fue probado. Tuvo que dejar su tierra, su parentela, dejar su comodidad para vivir en tiendas. Ahí le pasó un poco de todo. Le robaron a Sara porque pensaban que estaba soltera y casi se la quitan. Y bueno, un par de veces le pasó eso. Le echaron de un lado, le echaban para otro, o sea, estuvo dando vueltas de un lado para otro. Pero no llegaba el hijo. Cuando llega el hijo no es el que debería ser porque fue hecho de aquella manera, eso le causa un problema porque encima luego tiene que expulsar a Agar y a su hijo Ismael, los echa al desierto con el dolor que eso le produjo a Abraham en el corazón, pero de repente, después de 25 años esperando, llega el hijo de la promesa. Y cuando este hijo había cumplido ya 12 años, es decir, 37 años después de que Dios le había prometido, ya estaba disfrutando de su hijo adolescente, ya podía hablar con él, ya podía decirle todo lo que Dios le había dicho y todo lo que Dios iba a hacer con él, con ese Isaac, que heredaría esa tierra y de su simiente se llenaría la tierra. El Señor lo pone a prueba una vez más. ¿Y qué le pide? Entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo. ¡Wow! Y ahí es cuando yo diría, Señor, ¿no has tenido suficiente? ¿No te ha demostrado Abraham que te ama y que confía en ti? Entrégame a tu hijo. Humanamente, lo que Dios le pidió a Abraham no tenía sentido. Y teológicamente tampoco. ¿Sabéis por qué? Porque Dios prohibía el sacrificio humano. Pero a Abraham no le importó absolutamente nada. Se fue con sus siervos, con su hijo, llevó el fuego, la leña y se fue a la tierra de Moria. La tierra de Moria es donde estuvo en su momento el altar de Dios, donde estuvo el primer templo de Salomón, donde estuvo el templo de Herodes, donde hoy está la cúpula dorada y donde se construyó el tercer templo. Un lugar de sacrificio, un lugar de adoración donde Dios había puesto su nombre por toda la eternidad. Eso está en Jerusalén. Y hoy se puede visitar. Llega a la tierra de Moria. ¿Y qué le pregunta a Isaac? Si hubiera sido vasco, ahí está. Mira que tenemos todo, ¿eh? Hemos tenido el hacha para cortar la leña. Como eran vascos a cortar troncos, no había problema. Que traemos el fuego. Opa. Que tenemos todo, pero nos falta algo. ¿Qué nos falta? El sacrificio. Ahora, ¿pensáis que Abraham estaba sacrificando a su hijo? ¿O qué estaba sacrificando? ¿Qué estaba sacrificando Abraham? Su voluntad. Su voluntad. Adoración no es cantar bonito y lento y emocional en el culto. Nos emocionamos cuando adoramos. Eso no es adoración. Adoración es obediencia. Adoración es sacrificio. Y esa es la que nace de una fe verdadera. Y esa es la que tú y yo necesitamos. ¿Dónde está el cordero, papá? ¿Y qué es lo que Dios responde a Abraham? Jehová Jireh. Dios proveerá. Jehová Jireh no es Dios proveerá dinero para pagar las facturas, no. Es Dios proveerá salvación. Dios proveerá un sustituto para que tú no tengas que morir. Pero fijaros, no era una frase optimista, como hace mucho decimos, bueno, en el nombre de Jesús, como estudiábamos el otro día, ¿verdad? No, era una declaración de fe, porque más adelante en Hebreos 11 y 19 nos revela lo que ocurría en el corazón de Abraham. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, cuando Abraham está diciendo Jehová proveerá, estaba creyendo que incluso cuando Abraham hubiera matado a su hijo, lo hubiera quemado en el altar de las propias cenizas de Isaac, Dios le hubiera devuelto a su hijo. Esa es la fe que Abraham tenía.
que hasta de las cenizas Dios podía devolverle a su hijo. Eso es lo que está diciendo el texto hebreo. ¿Qué tipo de fe estaba teniendo este hombre? ¿Qué tipo de fe estaba teniendo este hombre? La fe madura, hermanos, no consiste en comprender todo lo que Dios hace, ni todo lo que el Señor nos pide. Consiste en confiar en quién es Dios, en su carácter, en su naturaleza, incluso cuando no entendemos sus caminos. Esa es la fe madura. Amén. Isaías escribió, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pues cuanto está de lejos y de alto el cielo de la tierra, así de lejos están mis pensamientos de los vuestros. Y también en Romanos leemos, en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si amamos en Dios, confiemos en Él y dejemos que nuestra fe madure. Y para madurar hay que sufrir, hay que pasar por adversidades y hay que abrazarlas confiando plenamente en que en la cruz de Jesús hay provisión suficiente para nuestras vidas. Hay momentos en los que Dios no explica el porqué de lo que hace o lo que permite, pero siempre y cada día nos invita a confiar en Él y a hacerlo con la fe de Abraham, una fe madura, una fe que no lo entiende todo. Hermanos, no pretendamos entenderlo todo, pero aprendamos a confiar y aprendamos a obedecer, porque sabemos en quién hemos creído, como decía el apóstol Pablo. Amén. Así que, hermanos, al mirar la vida de Abraham descubrimos que la fe verdadera, como estoy diciendo, no consiste únicamente en creer ciertas verdades acerca de Dios. Por eso es tan importante que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Conociendo su palabra, conociéndolo a través de la palabra, estudiando, meditando, profundizando, sumergiéndonos en ella cada día, porque a través de ella se revela. Abraham creyó que Dios lo guiaría aun cuando él no conocía el camino, pero Dios sí. Creyó que Dios supliría para todas sus necesidades. Creyó que Dios cumpliría cada una de sus promesas, aunque parecieran imposibles. Es más, creyó que Dios podía devolverle a su hijo aún desde la muerte. Esa es la fe que tú y yo necesitamos, porque tal vez haya sueños, haya promesas, haya cosas que se han quedado ahí muertas en un rincón en tu alma, en tu vida, que crees que ya Dios no va a hacer nada con eso. Pues debes creer que si es una promesa de Dios, aún desde la muerte, el Señor lo puede resucitar. Pero debes creer y debes perseverar y debes permanecer en obediencia al Señor. Y esa es la fe que tú y yo necesitamos. Tal vez el Señor te está pidiendo obedecer sin que aún tengas todas las respuestas. Mi consejo es que obedezcas. Quizá te está esperando a la vuelta de la esquina para cumplir una promesa que te dio hace mucho tiempo y estás a punto de tirar la toalla. Mi consejo es que creas y que obedezcas. Quizás estás atravesando una prueba que no logras comprender. Bueno, no tienes que comprenderlo todo. Cuando no comprendemos nada, yo aprendí hace muchos años que debemos hacer algo. Ponernos de rodillas y adorar. Ponernos de rodillas y adorar. Porque aún si Dios nos quitara la vida, Él es digno de nuestra adoración. Y si he de morir, que muera adorando. Y si he de perderlo todo, lo pierdo adorando. Y si he de ver su victoria, que me encuentre adorando, para que mi corazón no se enorgullezca. Hermanos, el Dios de Abraham sigue siendo nuestro Dios. Amén. Y Él nunca deja de cumplir lo que promete. Nuestra seguridad no está en nuestra fuerza ni en nuestros recursos. Tampoco está en nuestra fe. Está en el Dios en quien hemos creído y en su fidelidad. Así que sigamos caminando por fe. ¿Sabes? Si hemos llegado hasta aquí, ha sido por la fe. Ha sido por la fe que Él puso en nuestros corazones y a la cual nos hemos aferrado para no desmayar. Así que sigamos creyendo y sigamos pidiéndole al Señor, Padre, yo quiero esa fe que todos necesitamos. Quiero esa fe que me ayuda a obedecer aunque no entienda. Quiero esa fe que me ayuda a caminar con pasos firmes con los ojos siempre puestos en el cielo. Quiero esa fe madura que me lleva a obedecer aunque no sepa el siguiente paso. Quiero esa fe, porque esa es la fe que me hará salir de mi zona de comodidad y me llevará por el camino de tus promesas cumplidas. Yo quiero esa fe. Yo necesito esa fe, tú y yo necesitamos esa fe. Y si estamos hoy aquí, el Señor nos ha traído hasta aquí, aunque tal vez hubiésemos querido estar en otro lugar. Y está bien. Recuerdo una historia de un niño que se levanta por la mañana y dice, mamá, hoy no quiero ir al culto. Está bien, cariño, no pasa nada. ¿Ah, sí? Sí, a veces todos nos levantamos sin ganas de ir al culto.
Ah, vale, pues pensé que te ibas a enfadar conmigo. ¿Por qué me voy a enfadar contigo? Yo a veces me levanto por la mañana y no quiero ir al culto. Ah, bueno, qué bien, menos mal. Uf, me he quitado un peso de encima. Entonces no voy al culto, mamá. Entonces no vas al culto, pero sin ganas. Y Dios lo va a recibir como un sacrificio de adoración. ¿Qué nos enseña esto? Que la vida cristiana no es hacer lo que queremos, es hacer lo que debemos y lo que necesitamos, aunque no tengamos ganas. Los niños quieren ir al colegio todas las mañanas, pero necesitan ir al colegio. Los jóvenes quieren ir al instituto o al grado o a la universidad, no, se levantan por la mañana, hay que sacarlos de la cama con espátula, pero necesitan ir al instituto y yo como padre necesito que se larguen de casa. Todos necesitamos que salgan de casa. Tú te levantas por la mañana cada lunes, ¡oh, gloria a Dios, qué bueno que son las 4 de la mañana y me voy a trabajar! No, te levantas con migrañas, con el dolor en los juanetes, con la artrosis, te levantas ay, diciendo, Señor, ¿por qué me habré quedado hasta las 12 viendo esa serie que no vale para nada? Pero te levantas y vas a trabajar, sin ganas, ¿verdad? Pues al Señor lo servimos, con o sin ganas también. Tú dirás, pero entonces a Dios no le agrada. Claro que le agrada, porque sabe que te está costando un esfuerzo. Sabe que lo estás haciendo a pesar de que no tienes ganas. Pero estás priorizando su voluntad a la tuya. Ahora, si lo haces, no vengas aquí con cara de muerto, ¿eh? Vienes con una sonrisa de oreja a oreja. Dices, Señor, vengo sin ganas, pero vengo por ti. Eso es fe también, hermanos y hermanas. Eso es fe. Obediencia, confianza, sujeción, sumisión y agradecimiento. Porque nuestro asunto, nuestra misión, lo que nos corresponde es pensar en Dios. ¿Amén? Vamos a repetir juntos. A mí me corresponde, dilo, pensar en Dios. Y a Dios le corresponde pensar en mí. Si no invertimos el orden, funciona. Si pensamos en sus cosas, Él se ocupa de las nuestras. Y entonces sus promesas se cumplen. ¿Amén? ¿Oramos? Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre.